Hoy se enciende la estela de luz, que habrá de convertirse en un símbolo de la historia nacional y también, estoy seguro, en un hito de la Ciudad de México. La Suavicrema, el monumento a la dependencia, la estela de la corrupción, el obelisco al alcoholismo o la estela de luz es uno de los monumentos más controvertidos de la capital mexicana. La obra, que terminó de construirse en 2012, 2 años después de lo que estaba originalmente planeada, se convirtió en uno de los tantos motivos de crítica para el sexenio de Felipe Calderón. A más de 10 años de su construcción, el caso se volvió relevante en agosto del año pasado debido a la detención de uno de los personajes involucrados en este atraco, Domitilo Barragán Álvarez, exgerente jurídico del Tercer Servicio, empresa subsidiaria de Pemex, a quien encargaron la construcción de la Estela de Luz, un proyecto donde se descubrieron varios fraudes. El presunto responsable está vinculado con la construcción de esa penosa prueba de que el alcoholismo y el poder no van de la mano, una obra promovida y auspiciada por el gobierno de quién más, del dipsomaníaco de Felipe Calderón. La Fiscalía General de la República detalló en ese tiempo que Domitilo era acusado por su probable responsabilidad en los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades. Este individuo fue quien fungió como gerente jurídico responsable directo de la compañía filial de Petróleos Mexicanos. Él era encargado de proveer medios y materias primas para la construcción de dicha obra. Desde 2013 se libró la orden de aprehensión en contra de Barragán Álvarez y otra decena de involucrados, todos ejecutivos de segundo y tercer nivel, a quienes achacaron el atraco con el fin de dejar fuera de la trama a la cúpula, incluido, claro, nuestro dipsomaníaco expresidente y a los responsables de manejar el presupuesto, entidades como la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Estudios Históricos, el Banco Nacional del Ejército, el Fideicomiso del Bicentenario, Turiste, entre otros, y claro, los que ejecutaron la obra, la mafiosa constructora Gutsa de Juan Diego Gutiérrez Cortina, y ni qué decir de la ceguera selectiva, fruto seguro de unos buenos billetazos del responsable de la Secretaría de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, y posteriormente Salvador Vega Casillas, que nada vieron, nada oyeron y solo se enriquecieron. A Domitilo lo detuvieron en Ramos Arizpe, Coahuila, en donde se refugió tras la orden de aprehensión de 2013. Siempre bajo el cobijo de otros panistas. 10 años después fue detenido y trasladado al reclusorio oriente de la Ciudad de México. Curiosamente, la reacción de todos los medios de comunicación, ahora críticos rigurosos de la Cuarta Transformación, fue de una falsa sorpresa. Todos ellos sabían y saben que se trata de uno de los muchos negocios sucios de Calderón. Esos que se sorprendieron por dicha detención convenientemente olvidan lo que desde 2011 documentó y denunció la Auditoría Superior de la Federación en todo este proceso de la Estela de Luz. Entre las anomalías apareció que desde 2008, 2 años antes de los festejos, se detectaron diversas irregularidades en la operación del Fideicomiso del Bicentenario. Existió inobservancia de la ley en los procesos de adjudicación y subcontratación. Se formalizaron contratos sin definir características específicas de los bienes o servicios. Se erogaron recursos por más de 31 millones de pesos, por diversos conceptos innecesarios que no se ajustaron a los criterios de economía y racionalidad. Además, Turiste, entonces bajo el férreo control de Elbester Gordillo, subcontrató 100% de los servicios con otras empresas, sin pasar los filtros legales. 9 de los 11 contratos se realizaron sin licitaciones públicas, por lo que se eludió lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Lo mismo con la filial de Pemex, 3 servicios. El contrato para la Estela de Luz se suscribió el 18 de diciembre de 2009 para concluir el 14 de septiembre de 2010, como parte de las conmemoraciones, pero Calderón la inauguró el 7 de enero de 2012, casi 16 meses después de lo acordado, amén de que el costo originalmente presupuestado se multiplicó casi 3 veces y de esto los medios ni palabra. Debido a todo esto, la Auditoría Superior de la Federación recomendó a la Secretaría de la Función Pública que investigara e iniciara un procedimiento administrativo por actos u omisiones en contra de los servidores públicos involucrados, y la Secretaría de la Función Pública, para no variar, no hizo nada. En su informe sobre la cuenta pública de 2011, la Auditoría Superior expuso que la empresa Gutsa había sido la encargada de construir la Estela de Luz y que de manera continua se mostraba que el gobierno mexicano le beneficiaba aunque ella incumpliera con sus contratos. Además mencionó que el obelisco al alcoholismo sufrió un ajuste de más de 3.400 metros cuadrados respecto al proyecto original, pero su costo fue de casi 3 veces más al originalmente previsto. La auditoría dice que esta diferencia fue porque la constructora aumentó el precio del acero de 122 a 261 pesos por kilogramo de manera insostenible e injustificada, y la culpa de distintos niveles del gobierno de la administración de Calderón que permitieron estas irregularidades.
El informe sobre la fiscalización superior del monumento Estela de Luz presentado en 2013 acusa a la Secretaría de la Función Pública de incumplir sus responsabilidades de inspección y vigilancia en la construcción de la obra, así como en la aplicación de sanciones a los funcionarios que incurrieron en irregularidades diversas. De las conclusiones se desprende que el proyecto de la Estela de Luz tuvo un costo final de 1.305 millones de pesos que incluye todos los costos, desde su concepción hasta su inauguración. En esta cifra están incorporados casi 400 millones de pesos por los pagos improcedentes de acero, 249 millones en cuanto a sobreprecio en la cantidad suministrada, transporte y montaje, y 151 millones de la incorrecta integración de precios extraordinarios, cuarzo, ajustes de costos indirectos, rendimientos financieros y diferencias de volúmenes en conceptos de obra, entre muchos otros. En resumen, el informe dice que casi todas las instancias y áreas que participaron tomaron decisiones sin coordinación y observancia de la normativa para asegurar la eficacia, eficiencia y economía y el uso de los recursos públicos. Ello propició que el costo de la construcción se elevara a 192% respecto del contratado originalmente y que la inauguración se realizara el 7 de enero de 2012, más de 15 meses después de la fecha prevista originalmente, que era el 15 de septiembre de 2010. En la construcción de la Estela de Luz, se modificó el concepto arquitectónico del proyecto original, ya que de un total de 34.877.96 metros cuadrados considerados en el proyecto ejecutivo, se concursaron únicamente 11.573 y solo se construyeron 8.138 metros cuadrados. El arquitecto César Pérez Becerril, quien en su Estela de Luz ganó el concurso conmemorativo del Bicentenario, no se explicaba por qué el aumento del presupuesto si su proyecto se redujo en un 85% y le fue abortada inexplicablemente la plaza que cumpliría vanas funciones significativas. Se burlaron del presidente y de la historia del país, comentó en ese momento para Proceso el arquitecto. La construcción original constaba de 2 columnas de 104 metros de altura y una plaza en Paseo de la Reforma y Lieja, la cual comenzó la construcción el 22 de septiembre de 2009 y enseguida comenzaron los conflictos. Su autor percibió problemas de corrupción. Juan Alberto Bravo Hernández, quien entonces era el responsable del monumento, tenía investigaciones abiertas por irregularidades en las obras de la Autopista del Sol y por otorgar contratos sin licitación. ¿Adivinen a quién? A Gutza, la empresa que curiosamente también obtuvo contratos directos para esta Estela de Luz. El arquitecto Pérez Becerril pidió en 2010 que la Secretaría de la Función Pública realizara auditorías, por lo que despidieron a Bravo Hernández y al entonces director del tercer servicio de Pemex, Agustín Castro, junto con otros 25 trabajadores. Al entrar Ignacio López como nuevo director, Pérez Becerril, el arquitecto, le entregó toda la documentación y luego a este le negaron la entrada a la obra. Hacia julio del 2011, el arquitecto dio a conocer que Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, lo presionaba para que no revelara la corrupción en el proyecto. El monumento fue terminado, pero con modificaciones. Pérez Becerril denunció en ese momento que pusieron una rampa porque según ellos el proyecto no cumplía con un área para discapacitados, pero no dijeron que en el proyecto original se tenían considerado el costo y espacio para 3 elevadores con las dimensiones máximas, para que pudieran entrar y salir con holgura y acceder sin problemas personas con dificultad de movimiento. Explicó también que el segundo sótano iba recubierto de obsidiana, pero pusieron tabla roca. También quitaron un muro donde existiría un mensaje conmemorativo a las 62 lenguas que se hablan en el país. Cambiaron las escalinatas que completaban un foro para actividades artísticas y culturales y que funcionarían como asientos. Eran de 60 metros de longitud, de granito macizo para que duraran más de 200 años. Las redujeron a la mitad y a 33 metros de longitud solamente. Las construyeron de placas. Pérez Becerril recalca que todo abarcaba 3 hectáreas, pero abolieron la plaza del Bicentenario sobre el circuito interior. Ahora no quedaba ni el 15% del proyecto original. En conclusión, la Estela de la Corrupción o el Obelisco a la Dipsomanía tiene la firma de toda administración prianista, con funcionarios acusados, investigados o prófugos en puestos claves para poder llevar a cabo robos con total impunidad. Si solo hace falta voltear a ver la calidad moral de los integrantes del gabinete de la candidata de la oposición. ¿A qué creen que quieren llegar a la presidencia? Y ya en hablar de su asquerosa lista de plurinominales. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar.